Yo creo que sí, voy a intentar mantener este tono de voz para que pueda llegar al micrófono. Muchas gracias, Carmen, por tu generosa presentación. Realmente para mí es un lujo estar hoy aquí para hablar sobre la gloria de don Ramiro. Y me gustaría, lo primero, antes de comenzar mi intervención, agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible que yo pueda estar aquí. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, al Archivo Histórico Provincial y a Carmen por impulsar y acoger este proyecto y por todo el esfuerzo que has puesto en su organización. Igualmente debo agradecer y enviarle aquí un cariñosísimo saludo a José Luis Pajares, quien tenía que haberme acompañado hoy aquí. Ya tengo muchas ganas de conocerte, José Luis. Porque, bueno, su interés en el tema, su tenacidad, su confianza en mí, de verdad, ha sido algo que no voy a olvidar. Esta conferencia yo la tenía que haber dado el año pasado, en el marco de la exposición que ha comentado Carmen. No pude hacerlo por circunstancias de la pandemia y, bueno, pues todo el esfuerzo que ha puesto José Luis para que yo pueda estar hoy aquí merece que se lo reconozca y que pronto se pueda poner bien para que disfrutéis de esta exposición que nos tiene preparado. También debo mencionar al Archivo Manuel de Falla, que siempre ha apoyado este proyecto en la persona del sugerente Elena García de Paredes y que generosamente pues, me ha permitido reproducir algunas de las fuentes que vamos a ver aquí. Bueno, pues en esta conferencia, como su título indica, vamos a viajar en el tiempo al año 1920 para hablar de un intento de musicalizar en forma de ópera la gloria de don Ramiro. Esta ópera finalmente nunca pudo ver la luz, pero en ella estuvieron implicados tres de los creadores más importantes e imprescindibles de la primera mitad del siglo XX, que fueron, los tenemos aquí, Manuel de Falla, compositor que iba a encargarse de la música de esta ópera, Ignacio Zuloaga, pintor que iba a encargarse del decorado y de la escenografía, y por supuesto Enrique Larreta, el autor de la gloria de don Ramiro, quien iba a ser el encargado de elaborar el libreto. Quizás ustedes ahora mismo se estén preguntando qué tiene de particular dedicar una conferencia completa a una ópera que nunca se materializó, porque yo les voy a ser muy sincera desde el principio. No contamos con una partitura de la obra. Nunca había habido. Únicamente nos ha quedado un borrador de libreto, es decir, del texto que se hubiese cantado o declamado en la obra, pero sin ninguna nota musical. También, por supuesto, y hablaremos de ella, un buen número de fuentes, de cartas valiosísimas que se intercambiaron los tres integrantes del proyecto. Sobre esta cuestión de la relevancia artística, musicológica, literaria del tema que nos ocupa esta tarde, me gustaría citar al profesor Mariano Gómez de Caso y a su libro Falla, la red de Zuloaga ante la gloria de don Ramiro, publicado en 2006. En este trabajo, el profesor Gómez de Caso localizó, recopiló y transcribió por primera vez las fuentes existentes sobre este proyecto. Hablamos de 36 documentos que se encontraban dispersos en tres archivos: el archivo Manuel de Falla de Granada, el archivo Zuloaga en Sumaria y el archivo de Enrique Larreta en Buenos Aires. Son 12 cartas escritas por Falla, 17 por Zuloaga y 7 por Larreta. Y además, entre esta documentación que recopiló y transcribió el profesor, se encontraba el libreto que Enrique Larreta elaboró para esta ópera y, aún más interesante, las correcciones a ese libreto que le propuso Manuel de Falla. Se trata de un conjunto de fuentes extraordinarios. Cuentan con un valor incalculable por sí solas y con entidad suficiente como para desvelar el pensamiento y los intereses estéticos de los artistas implicados y que fueron auténticos referentes de las artes plásticas, la música y la literatura de la época.
Asimismo, de la lectura, del análisis de estos documentos se desprende, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia, que aún inconcluso este proyecto sirvió como experimentación y búsqueda de nuevos planteamientos músico-teatrales de vanguardia para Manuel de Falla. Y esto es muy interesante. Con todo esto, las cuestiones que voy a tratar a lo largo de esta intervención pues son las siguientes. En primer lugar, voy a hablar del tema de este proyecto, la novela La Gloria de Don Ramiro, sin pretender profundizar demasiado en su argumento, porque entiendo que en la ciudad de Ávila es una obra muy conocida. Realizaremos una sinopsis centrándonos sobre todo en las partes escogidas por Larreta para la elaboración de este libreto. Hablaremos de los vínculos de Manuel de Falla con ambos artistas, especialmente con Enrique Larreta, porque su vínculo con Zuluaga ya es más conocido, está más estudiado, pero no tanto la proximidad personal y sobre todo cultural que Manuel de Falla tuvo con Larreta, especialmente como admirador de su obra literaria. Esto es muy interesante. Y esta cuestión de esa proximidad cultural, intelectual, puede rastrearse gracias a la biblioteca personal de Manuel de Falla, que se conserva en el Archivo Manuel de Falla de Granada. Trataremos los pormenores de este intento de ópera, de La Gloria de Don Ramiro, a través de la correspondencia conservada entre sus tres creadores, y a partir de ahí iremos contestando una serie de preguntas, como cuáles fueron los antecedentes del proyecto, cómo se gesta, qué intenciones tuvo Larreta, cuál fue la posición estética de Falla en este proyecto, qué papel jugó Ignacio Zuluaga en este proyecto, qué consecuencias tuvo la cancelación del proyecto, tanto para Manuel de Falla como para Zuluaga, como para lo que hubiese sido para la ciudad de Ávila. La Gloria de Don Ramiro, una vida en tiempos de Felipe II, fue una novela escrita por Enrique Larreta en 1908. Está situada estilísticamente, según los expertos, entre el final del romanticismo y los inicios del modernismo hispanoamericano. Realmente se la considera la primera novela modernista. Esto se debe a la combinación que logra el autor para unir una temática histórica, como es recrear la vida cotidiana en tiempos de Felipe II, en Ávila, y un estilo literario muy alejado de lo que fue la prosa decimonónica, que busca una narración más poética de los hechos. En ese sentido, podríamos decir que Larreta se centra no tanto en detallar una serie de hechos como de narrar las distintas sensaciones y los sentimientos que produce ese hecho en concreto y que produce ese hecho en los personajes de la obra. Entonces, más en consonancia con esa estética modernista, con el estilo literario modernista. La Gloria de Don Ramiro desarrolla un argumento extremadamente complejo en el que se cuenta la vida de Don Ramiro, un joven que nace fruto de la relación prohibida entre doña Guiomar, una noble segoviana, y un morisco. La historia revela desde el principio que este hecho completamente anómalo, porque un morisco se busca y embarase a una noble castellana, responde a una venganza muy meditada contra el padre biológico de Ramiro, este morisco que seduce a doña Guiomar, contra su abuelo materno y padre de su madre, a la sazón, don Íñigo, padre de Guiomar, que asesinó cruelmente a el padre de este morisco en las guerras de Almería. Es un poco truculento este principio de la novela. A través de la vida de Ramiro y sus extraordinarias circunstancias personales en lo que se refiere a este doble origen, Larreta va a mostrar los contrastes entre dos Españas. Por un lado vamos a tener la España de la Inquisición católica, fanática, sombría, tenebrosa, y por otro lado vamos a tener la España morisca, esto es una gran novedad de la novela, más poética, luminosa y sensual. La personalidad de Ramiro encarna esas dos Españas, ya que su origen es mixto, morisco y noble. Aquí tenemos una escena que precisamente encarna ese entorno de la ciudad de Ávila. No en vano, Larreta realizó un intenso trabajo de documentación
ilustración durante 4 años e incluso residió un tiempo aquí en Ávila. Aquí estudió numerosas fuentes históricas que le permitieron recrear magistralmente los distintos estamentos de la sociedad abulense, como son la novela, la nobleza, el clero, los moriscos, los sirvientes. La recreación de ese estamento de esos moriscos es una novedad que aporta la gloria de Don Ramiro. Igualmente también están presentes en la gloria de Don Ramiro personajes reales de Ávila, como fueron Santa Teresa, Fray Luis de León o el compositor y sacerdote Tomás Luis de Victoria, un personaje histórico real que permea a lo largo de la historia y que va apareciendo y relacionándose con los distintos personajes. La obra gozó de un éxito sin precedentes, convirtiéndose rápidamente en lo que podríamos denominar un bestseller internacional de la época. La primera edición, de 1908, se publicó bajo el sello de Victoriano Suárez, pero en los años inmediatamente posteriores se sucedieron nuevas e importantes reediciones. En 1916, luego la pongo que la tengo más adelante, en 1916 la editorial Sopena publica La gloria de Don Ramiro con correcciones del propio Larreta a la novela. Se cree que esta fue la edición que manejaron Manuel de Falla e Ignacio Zuluaga para la composición de esta ópera, de este proyecto de ópera. En 1929 se publica la edición de Diablos de Buenos Aires, que incluye las ilustraciones de Hernando Silva, a las que he hecho referencia Carmen, de esa exposición que tuvo lugar el año pasado y que es una edición absolutamente emblemática que contribuyó a difundir internacionalmente la ciudad de Ávila y su patrimonio monumental. Aquí tenemos una imagen de la primera letra capitular de esa edición con la imagen de Ramiro. Siguieron otras ediciones, Australes, Pasacalpe, igualmente fue traducida, que ha sido traducida en numerosas lenguas a lo largo de estos años: inglés, francés, holandés, portugués, ruso, italiano, incluso letón. Es una obra con muchísima difusión. La novela pronto se introdujo en los círculos intelectuales de la altura nacional e internacional. Por ejemplo, Miguel Unamuno afirmó que uno de los mayores aciertos de Enrique Larreta en su novela histórica La gloria de Don Ramiro es haber puesto la edición, la acción de ella en Ávila de los Caballeros. Esto lo decía Unamuno, resaltando precisamente que la novela se encuentra ambientada en el siglo de oro, que fue la cumbre de la historia de la literatura y el arte español. Por otro lado, el poeta nicaragüense Rubén Darío, símbolo del modernismo por excelencia, calificó el texto de Larreta de admirable y de lo mejor que en asuntos de novela ha producido nuestra literatura neomundial. A la luz de este interés literario y del prestigio internacional que había alcanzado la gloria de Don Ramiro, no es extraño que los artistas de la talla de Ignacio Zuluaga y Manuel de Falla se interesasen pronto por las posibilidades escénicas de esta novela. Y efectivamente, fue Manuel de Falla el primero que manifestó su deseo de utilizar esta obra como telón de fondo para una nueva tentativa operística. Lo hizo a través de una carta escrita a su amigo Ignacio Zuluaga el 24 de mayo de 1919. La carta está aquí transcrita, voy a proceder a leerla. Querido don Ignacio, no he ido a verlo porque he pasado muy malos días. Mi madre ha estado bastante enferma y hasta ahora no ha empezado a iniciarse el alivio. Y usted se restableció completamente de la gripe. Mucho lo celebraré. Dígame también el día y hora, no siendo el lunes por la tarde, en que puedo hallarle para que hablemos de la gloria de Don Ramiro. Creo haber visto su música y pienso, como usted, que es la obra que debemos hacer. ¿Sabe cuál de las que le admira su amigo Manuel de Falla? Manuel de Falla tenía muchísimo interés en colaborar con Ignacio Zuluaga. No había podido hacerlo. Lo intentó con el Abuelluco, la escenografía del Abuelluco, no fue posible, y estaba a la espera de encontrar un tema lo suficientemente interesante como para que Ignacio Zuluaga, que ya era un artista de nombre internacional, pudiera implicarse. Bueno, voy a comentar brevemente las circunstancias tanto personales y profesionales por las que estaba pasando Manuel de Falla en ese momento, en mayo de 1919. Personales múltiples. Manuel de Falla pierde en esos meses, hasta el verano, a sus padres, a los dos, su madre y su padre. Estamos todavía con la gripe, la pandemia de gripe que asoló
Europa en aquellos años, por eso le pregunta. Y es un momento para Manuel de Falla muy duro en lo personal. En lo profesional, todo lo contrario. Su éxito y su prestigio no hacen sino que crecer. Esto fue en mayo, pero en julio Manuel de Falla va a estrenar en Londres, en el Teatro de la Ópera, El sombrero de tres picos, el ballet Sombrero de tres picos. Una obra que está basada en la homónima de Alarcón y que fue estrenada con la colaboración nada más y nada menos que los ballets rusos de Diaghilev, que era la compañía de baile más prestigiosa que había en ese momento. El proyecto sobre la gloria de Don Ramiro llegará entonces en un momento clave para el compositor. Un artista de prestigio internacional y está deseando realizar nuevos proyectos. ¿En qué está ahora pensando Manuel de Falla? Manuel de Falla está ahora, en esos años, iniciando un cambio de estilo, un cambio en su lenguaje. Está pensando, está ya abandonando, y lo va a hacer a partir de 1920, los temas, digamos, costumbristas y basados en Andalucía, para volver su mirada al pasado y bucear en lo que es las fuentes de la historia española. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo con Manuel de Falla. Hasta el momento ya hemos tenido La vida breve, algo de las obras más conocidas, La vida breve, La amor brujo, El sombrero de tres picos, basadas en esos temas populares andaluces, y a partir de 1920 él ya quiere buscar nuevas fuentes y quiere volver la mirada hacia el pasado histórico. Por eso también el interés en una novela como La gloria de Don Ramiro, que al final es una novela histórica. Esto va a ocurrir a partir de 1920. La gloria de Don Ramiro como ópera no llegó a materializarse, pero Manuel de Falla compuso a partir de ese momento obras basadas en ese pasado español. El retrato de Maese Pedro, sin ir más lejos, que está basado en el Quijote. Luego llegaría Sichet, basada en el siglo XVII español, y el concierto para clave, que también hunde sus raíces en la historia, en las fuentes históricas de la música. No es extraño que Manuel de Falla, con toda la experiencia musicoteatral que había acumulado ya en años anteriores, con estas obras que les comentaba, especialmente El amor brujo, El sombrero de tres picos, viese rápidamente las posibilidades escénicas de La gloria de Don Ramiro. Y es que esa plasticidad en el lenguaje literario que presenta la novela, sin duda fue un aliciente para el compositor, pues precisamente Falla ya era un maestro a la hora de dotar a la música de un fuerte significado semántico. Ya había logrado en obras anteriores evocar situaciones, gestos, giros de los personajes solamente con su música. Había logrado la síntesis perfecta entre música y drama. Esta cuestión va a ser muy importante en el planteamiento escénico que Falla aporte para La gloria de Don Ramiro. Por otro lado, me gustaría también resaltar la formación intelectual de Manuel de Falla. Falla fue un gran lector. Esto no es tan conocido, y su biblioteca personal, que está conservada en el archivo Manuel de Falla, consta de casi 3.000 volúmenes, buena parte de los mismos con anotaciones ortográficas. Esto es un tesoro y además no es nada habitual en un compositor, más habitual en un escritor, pero no tanto en un compositor. Tantos volúmenes y tanto interés por la lectura y por las anotaciones de sus obras. Pero es que en realidad Falla fue un artista de doble vocación, literaria y musical. De hecho, él mismo llegó a confesar a uno de sus biógrafos, Roland Manuel, que de pequeño quiso ser escritor. Y en cierto modo de pequeño fue escritor, porque aquí les muestro, esto lo he traído para que puedan verlo, esto era una revista casera, El Burrón y el Cascabel, que Falla escribía cuando tenía 8 años. 8, 9 y 10 años. Eran revistas infantiles donde ya se dedicaba a copiar extractos de las novelas que leía, y algunos de esos libros, de esos volúmenes que ella copiaba de pequeñito, luego fueron tema de su obra, por ejemplo, Alarcón. Él ya copiaba partes del sombrero de tres picos. Esto es muy interesante. Pero además es que en realidad Falla consiguió su propósito de ser escritor. Primero, porque a través de la colaboración estrecha con su dramaturgo,
él se implicaba enormemente en los libretos de las obras, en los libretos de sus obras, con Fernández Shaw y sobre todo con el matrimonio Martínez Sierra, María Alejandra y Gregorio Martínez Sierra, en la creación de libretos para El amor brujo y El sombrero de Tréfico. Pero es que posteriormente Falla se convirtió en su propio libretista, porque él fue el autor de su propio libreto para el retablo de Maese Pedro, basado en el Quijote, y fue el autor de su propio libreto para Atlántida, que es la obra inacabada, la obra que nunca llegó a acabar, basada en un poema de Verdaguer. Pero además de esto, Falla había leído desde la infancia a los autores que fueron referentes para la Reta y para la gloria de Don Ramiro, los autores del Siglo de Oro. Falla había leído y releído a Góngora, a Quevedo, a Calderón, a Lope de Vega, a Santa Teresa. Todos estos volúmenes están en su biblioteca personal y muy anotados por el compositor. Enrique Larreta fue otro de los escritores preferidos de Manuel de Falla. Es muy curioso porque no se conserva la gloria de Don Ramiro en la biblioteca personal de Manuel de Falla. Creemos que esto es una pérdida que ha tenido lugar en algún momento porque es obvio que tuvo que haber tenido esa novela en su biblioteca personal y haberla leído y releído. Desde luego, cuando ya le manda a Zuluaga la propuesta de hacer una ópera sobre esta novela, es porque ya la había leído. Él incluso habla de que ha visto su música, pero no la tenemos, no se conserva. Creemos que la versión que tenía era la de la editorial Sopera de 1916, que ahora se conserva, creo que la tengo más adelante, en el archivo Manuel de Falla, pero no es la que Falla manejó. La que Falla manejó para la creación de este proyecto de ópera seguro que estaría muy anotada de Manuel de Falla, seguro. Contendría anotaciones del compositor. Sin embargo, a falta de la gloria de Don Ramiro, sí que encontramos otras novelas de Enrique Larreta, sobre todo las publicadas en Argentina. Manuel de Falla y Enrique Larreta, durante el proceso creativo o el proceso de creación, de intento de creación de esta ópera, no se llegaron a conocer personalmente, pero sí lo hicieron en Argentina, porque el destino quiso que Manuel de Falla, después de la Guerra Civil, partiese hacia la tierra de Larreta, hacia Argentina, y en Argentina sí que tuvieron contacto. Es cierto que Larreta no pertenecía al círculo íntimo de Manuel de Falla en Argentina, pero sí que se vieron ocasionalmente y mantenían una correspondencia, digamos, fluida. Manuel de Falla adquirió esas dos novelas en su etapa argentina, Tiempo Iluminado, y sobre todo Sogolpi. Sogolpi además le sirvió a Falla para ir conociendo. Sogolpi es una novela que está inspirada en la vida del gaucho argentino. Le sirvió a Manuel de Falla para ir ambientándose y para ir leyendo sobre el país, que luego la buscaría a partir de 1939. Cuestiones del destino. Pero volviendo a mayo de 1919, con esa carta a Zuluaga, Falla lo que va a proponerle también a Zuluaga es que sea el creador de los decorados de la escenografía de esa futura ópera. Y además encargará a Zuluaga que convenza a Larreta para que se una al proyecto, porque Larreta sí que mantenía una relación más estrecha. Zuluaga sí que mantenía una relación más estrecha con Larreta, sobre todo después de que pintó su retrato en 1912, ese retrato de Larreta, pintado por Zuluaga, pues precisamente ambientado en la gloria de Don Ramiro, donde se ve a Larreta, lo conoce perfectamente, con la capa, a la manera de un noble, y de fondo la ciudad de Ávila, con ese aire místico que también está presente en la novela. Zuluaga va a escribir a Larreta el 20 de febrero de 1920 y lo va a hacer en un tono amigable, pero poniendo de manifiesto los éxitos recientes que tanto él como Manuel de Falla estaban teniendo en Europa. Era una manera como de invitarlo, como de engancharlo para ese proyecto, pues de una manera muy directa. Iba a decir otra palabra, pero no, esto ha sido muy directo.
Dice Zuluaga, ¿se enteró usted del exitazo que tuvieron en la Ópera de París las decoraciones que hice para los Whiskas? ¿Y se ha enterado usted del gran triunfo que haya tenido estos días el amigo Falla con su corregidor, bailado por los males rusos? Bueno, pues aquí le estamos esperando los dos para que con el libreto de la Gloria, que nos traerá usted seguidamente, empecemos a trabajar la cosa, hasta que hagamos algo que haga levantarse continuamente al público. Bueno, debo de decir que corregidor, aquí hay una pequeña rata de Zuluaga, se refiere al sombrero de tres picos. Lo que pasa es que Falla estrenó una versión previa, que era la pantomima, el corregidor y la molinera, basada también en la novela de Alarcón, y que luego transformó en ballet el sombrero de tres picos, que es el que estrenó en Londres con los ballets rusos de viaje. Ahí ha cambiado corregidor por sombrero. Bueno, pues ya está la suerte echada, como decimos vulgarmente, y el 23 de febrero de 1920, Manuel de Falla escribe a Ignacio Zuluaga y le dice: contentísimo de las noticias que me da sobre la reta. Ya han conseguido enganchar la reta para el proyecto. Y de su anuncio de su pronto regreso a Madrid, para acordar con él nuestro trabajo. Ya sabe con qué ilusión espero desde hace mucho tiempo la soñada ocasión de colaborar con usted. Bueno, debo decir que Manuel de Falla, en aquel momento, 1919, todavía vivía en Madrid. En 1920 se va a trasladar a vivir a Granada. Esta gestión, este proyecto de la ópera de Don Ramiro, le va a coger también en ese trayecto de Madrid a Granada. Ya con la confirmación de la reta, comienza a gestarse el proyecto. Podemos tratar este proyecto cronológicamente viendo la primera carta que hace referencia al proyecto, que es esta de Manuel de Falla, en mayo de 1919, hasta enero de 1921, que es cuando aparece la última referencia a la misma. A partir de esa fecha, de enero del 21, se cancela el proyecto y queda la ópera lamentablemente inconclusa. La lejanía física de los tres participantes, por un lado, fue negativa, porque nunca se llegaron a encontrar personalmente los tres. Si se hubieran encontrado personalmente en algún momento, probablemente llegarían a un acuerdo y la ópera hubiese seguido, estoy convencida. Sí que fue negativa, porque no se consiguió materializar, pero por otro lado, propició un rico intercambio epistolar que puede resultar fundamental para aproximarnos a la gestación de esta obra, que tampoco es habitual que en aquella época pues, se escribiesen tantas cartas, pero que Falla escribía muchas cartas. Falla, bueno, en el archivo Manuel de Falla se conserva pues, casi 23.000 cartas, un fondo epistolar muy extenso. Gracias a esta lejanía tenemos estas cartas que pues, nos dan cuenta de todos los pormenores de la gestación de este proyecto. En ese sentido, Manuel Falla no escatimó detalles a la hora de transmitir a sus interlocutores, porque Larreta, como autor del texto, e Ignacio Zuluaga como escenógrafo, toda una serie de reflexiones dramático-musicales donde él expone libremente sus ideas estéticas y donde podemos intuir un nuevo concepto de ópera que va a ir en la línea de la vanguardia musicoteatral. Él lo que va a tratar es de aplicar un nuevo concepto de ópera a un texto literario. Eso es lo que va a tratar de hacer Manuel de Falla con la Gloria de Don Ramiro. Vamos a ver cómo lo hace. Claro, esto pudo hacerlo Falla porque durante la composición del Amor Brusco y del Sombrero de tres picos, obra, ballets muy innovadores teatralmente, trabajó mano a mano con los Martínez Sierra y especialmente con María Lejarra, que ya sabemos que es la autora de los libretos de esas obras. Adquirió mucha experiencia teatral que ahora va a poner en práctica y va a tratar de volcar en este proyecto de la Gloria de Don Ramiro. El 31 de julio de 1920, Larreta anuncia el envío del texto. Muy rápido. 3 actos, como dice Larreta, en un estilo entre Wagner y baile ruso. Wagner y baile ruso. Vamos a ver qué es. A ver si se ve. No se ve. Ahí está. Esta es esa primera página de ese libreto. Ahora les voy a contar en qué vida
ahorcándola con su propio rosario. En el acto tercero, el fuego, Aisha, su amante morisca, es quemada en la hoguera de la Inquisición, también por intervención de don Ramiro. Y el epílogo. El epílogo es ese viaje que hace don Ramiro al Nuevo Mundo, concretamente a Perú, a Lima, y allí pues don Ramiro fallece entre la oración y la penitencia. Esto es más o menos la organización que va a ser la reta de su novela, que al final engloba todo, de alguna manera engloba pues, las partes fundamentales de su novela. La reta presenta un texto en el que va a explotar el estilo modernista. Su libreto va en la línea de una ópera literaria con libreto modernista. Se aprecian los exagerados de descripciones, muy poética, muy de sensaciones, aparece el misticismo religioso, hay visiones, hay magia, destaca el personaje de la hechicera y momentos fantásticos que luego veremos que Falla va a rechazar, y la utilización de danza. Simplemente voy a leerles un poquito porque el texto es muy largo, que es un resumen de la temática y sobre todo del estilo que va a utilizar la reta y los elementos que va a incluir. Pero les leo un poquito, lo tienen aquí en Ávila, en las afueras de la ciudad, al anochecer, a la izquierda la puerta de San Vicente y luego en el fondo, bajando hasta el Anacle, la perspectiva de las murallas, cuyas almenaras, esas descripciones pues, tan largas y tan poéticas que están presentes en la novela, la reta las quiere también llevar al libreto de la ópera. Ramiro con túnica negra, mira morir la tarde sentado sobre una peña al borde del camino. Estas cuestiones, pues la reta digamos que va a usar de estas descripciones. Llega Casilda, sale de la basílica un franciscano leyendo en su libro horas, el elemento religioso, siempre presente. Bueno, este libreto, digamos que lo va a lanzar Enrique Larreta a Zuluaga y a Falla, y algunos meses más tarde, el 15 de noviembre de 1920, tras realizar un análisis exhaustivo del mismo, Falla era muy detallista en analizar, en leer, en releer y en hacer anotaciones. Falla va a escribir Ignacio Zuluaga con su idea acerca de la obra y difiere bastante de la de la reta. Vamos a resumir, esta es la carta, el borrador de carta que envía Manuel de Falla a Zuluaga el 23 de noviembre, simplemente para que vean un poco la letra de Falla, pero yo les voy a resumir el contenido. No se preocupen. Bueno, en primer lugar, Manuel de Falla piensa que el texto debe tener una función exclusivamente narrativa y que los personajes deben ser más abstractos, es decir, huyendo de la poética y de esas descripciones exageradas, muy ligadas al modernismo que realiza la reta. Los personajes deben ser casi reducidos a marionetas, deben huir de las pasiones y deben ser más objetivos. También se aleja bastante del concepto de la reta, pero es que Falla ya va en la línea de la vanguardia. Dice Falla, lo que me propongo hacer son escenas musicales en las que los personajes sigan cantando cuando tengan que decir, pero nada más. Y mimen todo aquello en que la palabra no tenga que intervenir, es decir, recortar el texto y utilizar más la mímica, más objetividad. Eso por un lado. En segundo lugar, Falla rechaza completamente para esta obra la tradición operística italiana y alemana. Falla le afirma su obra. Nada de arias ni de dúos, nada de wagnerismo ni de italianismo. La reta había mandado un libreto entre Wagner y Bailo Russo. Es que están en las antípodas ahora mismo de la concepción teatral. Nada de wagnerismo ni de italianismo. Música natural, enérgica, misteriosa, según los casos, pero siempre nuestra. Es decir, utilización de las fuentes populares. Y luego ya se le da sentido a esas fuentes que requieren la trama. En cuanto al uso de las fuentes musicales, apuesta por la música española, por supuesto, pero no descarta la incorporación de otros estilos y lenguajes, como puede ser, por ejemplo, los cantos religiosos.
ahí la reta sí que va más en la línea de introducir ese elemento religioso. Falla eso, no lo va a desechar. En definitiva, dice Falla, quisiera hacer una música intensamente expresiva y evocadora, que tuviese su origen en todo lo que nuestra raza nos ha legado musicalmente, de un modo natural o de un modo artístico. Lógicamente, aquí Falla se va a referir a la tradición culta, al uso de fuentes propias de la tradición culta, de la tradición histórica española. Esto es lo que quiere Falla. Y por último, el compositor añade una reestructuración del plan dramático de la gloria de Don Ramiro, que vamos a poner a continuación. Esto parte de un borrador que se conserva en el archivo Manuel de Falla, y bueno, aquí ya esto, vamos a ver cómo le sienta la reta. Muy bien no le va a sentar. Bueno, él mantiene las partes de la reta. Él eso no lo va a quitar, pero sí que es verdad que va a eliminar bastantes de las escenas que propone la reta. El prólogo, él prefiere que no haya nadie en la escena, sea más objetivo. Poco después, sale de la Basílica Franciscana y pasa a un grupo de soldados. Ya está. Ramiro aparece y recorre la escena silencioso y meditativo. Llega Casilda, sirvienta, otro personaje. Noche, Ramiro se sienta sobre una peña. Va recortando el texto. Va recortando toda esa descripción tan larga que la reta hace. Visiones, de las visiones ya dice que va a hablar al final del borrador. Ya dice, las visiones ya las vamos a tratar al final. La hechicera. Aquí él prefiere que haya un diálogo entre Guiomar y Ramiro y dice, lo voy a poner en rojo, lo he puesto en rojo, hasta esta escena toda la acción ha sido mímica, no hay palabras. Madre mía, con todo el texto que proponía la reta. No se oyeron más voces que las del coro invisible, que tampoco aparece en la escena, está detrás del telón. Que unas veces estará vocalizando y a puerta cerrada y otras empleará como texto frases cortas, liturgias o cantos populares. Esto no podía estar más alejado de lo que popular. Están en las antípodas. Falla ya camina hacia otro modelo de teatro musical, que ya lo había transitado con el amor brujo y el sombrero del Testigo, pero ahora ya lo está aplicando a la música histórica española. Es lo que está tratando de hacer Falla. Primer acto, la sangre, ¿cómo está? Pero cantando siempre que la acción lo exija. De no cantar por cantar, siempre que la acción lo exija. Segundo acto, la vida. ¿No podría comenzar este acto con la escena del capítulo 25 de la primera parte, adaptándolo a la situación y solamente, bueno, aquí le cambia la escena, pero le dice además que se suprimirá la lectura del devocionario, pero no lo que le sigue. Ya empieza a suprimir esa parte religiosa que proponía la reta en ese acto también. E incluye algunas canciones nobles de corte que pueden intercalarse en este cuadro. Luego veremos también la opinión de la reta sobre la cuestión de las danzas, que ahí sí que van a estar más de acuerdo, pero con matices. Luego lo veremos. En el segundo cuadro, el torreo. Todo debe ser más rápido. Sigue recortando Falla. Todo debe ser más rápido, no hay que detenerse tanto. ¿Por qué? Luego lo veremos. Falla busca la continuidad del drama. Eso es lo que está buscando Falla. Tercer acto, primer cuadro. Telón corto para evitar pérdida de tiempo. Sigue Falla avanzando, no quiere parada, no quiere que se eternice. Está buscando la brevedad, está buscando acortar el drama. La decoración debe estar ya preparada. Esto, pues, a su lugar como le sentaría. Segundo cuadro, el quemadero. Convendría cortar el cuadro de la bahía de Cádiz. Ya eso era demasiado. Y el cambio de decoración invertiría un tiempo mucho más largo que el que durase el cuadro, a menos que se hiciera con un telón corto y a continuación del quemadero. Es decir, siempre la búsqueda de la brevedad, de recortar. Eso es lo que Falla luego. En el epílogo, tal como está, ese no lo toca, que es cuando ya Don Ramiro llega a América. Y ahora Falla se va a detener en el tema de las visiones, que es esa parte mística que quiere introducir en la reta, que está presente en su novela y que quiere llevar también al libreto. Y dice Falla, tal vez convenga reducir algo esta parte fantástica. Lo digo porque generalmente se realiza mal en los teatros. Bueno, yo no sé si era tanto excusa o que directamente prefería más realismo,
que recrearse en esa parte tan fantástica. Y sigue insistiendo en otra parte donde también había incluido Larreta, una parte más mágica, que dice que simplificarla por las razones anteriores. Esto es todo, y no poco, por el momento, rogando a usted se sirva de hacerme cuantas indicaciones crea oportunas. Bueno, ¿qué es lo que está planteando Falla? Pues Falla está planteando una economía del medio, menos cantidad de texto. Está planteando una mayor continuidad del drama. Él quiere evitar los números cerrados. Por eso dice que nada de dúos, de arias. Eso ya forma parte de la ópera del siglo XIX. Él ya lo hizo en La vida breve, en su ópera española. Ya es una ópera con arias, con dúos, con números de conjunto. Pero aquí ya no. Aquí ya estamos en un nuevo concepto de drama teatral. Entonces, él no quiere el número cerrado. Él lo que quiere es un drama continuo. Por eso lo recorta, por eso lo hace más breve. ¿Y qué está buscando también? Una música altamente evocadora. Una música que pueda suplir al texto. Si recortamos textos no quiere decir que lo perdamos. Es que la música puede cumplir esa parte. Falla aquí era un genio. Esa era la genialidad de Falla. Una música con un fuerte poder semántico. No recortamos el texto, sino que hacemos una mayor fusión entre música y texto. La música evoca, sugiere, puede sustituir al texto. Igualmente apuesta por eliminar las partes fantásticas en aras de un mayor realismo. Falla está caminando hacia un nuevo concepto del drama musical. Está caminando hacia un nuevo concepto del drama musical aplicado a las fuentes de la historia de España. Y esto no se había hecho anteriormente. Otra cuestión que va a ser objeto de discusión entre Falla y Larreta es la inclusión de danza en la ópera. Aquí van a estar de acuerdo. Los dos querían danza. Por eso también Falla y Zuluaga le proponen a Larreta que mire la ópera de Boris Godunov, que las incluye. Pero con matices. Los personajes encargados de estos números de baile van a ser los personajes femeninos, Aisha y Beatriz. Y no pueden ser más distintos. Aisha, la amante morisca de Don Ramiro, encarna la sensualidad y el erotismo. Mientras que Beatriz encarna pues, la nobleza, encarna el papel del noble castellano. El 9 de agosto de 1920, Falla escribe a Larreta. Indudablemente, Aisha y Beatriz deben cantar y por lo tanto habrá que suprimir la danza de la primera, puesto que solo en casos muy excepcionales puede bailar un artista de canto. Larreta estaba preocupado por si se podrían encontrar artistas que pudiesen cantar y bailar a la vez. Esto era difícil, Falla lo sabía por experiencias previas. Entonces, pues le propone una solución, y es que Aisha no baile, no haga ese baile sensual, porque no va a poder cantar a la vez, eso es muy difícil, pero que Beatriz sí que lo haga. Porque Beatriz, al danzar danzas nobles, como la gallarda, la pavana, que no requieren de tanta técnica, pues sí va a poder compatibilizar la danza con el canto. Y dice Falla, para un poco disculpar que no aparezca pues esa danza sensual de Aisha que Larreta pues, estaba muy interesado en mantener. La supresión de la danza de Aisha no es tan grave como a primera vista puede parecer, puesto que en la música que envuelva ese cuadro aparecerá frecuentemente ritmos de danza árabes. Claro, Aisha no baila, pero Falla va a proponer una música que sustituya a esa danza y que evoque esa sensualidad, ese erotismo, ese lado más árabe, pero sin ver los movimientos. Bueno, aquí me ha gustado mucho esta ilustración que forma parte de la versión de la Gloria de Don Ramiro, con las ilustraciones de Sirio. Me ha gustado mucho por cómo dibuja a Aisha, porque yo me la imagino así. En esta ópera de la Gloria de Don Ramiro. Imagino que podría haber sido un baile de este estilo. Esto Falla, creo que no lo hubiese llevado Ramiro. Porque Falla, bueno, como sabemos, tenía fuertes convicciones religiosas. Finalmente, el proyecto sobre la Gloria de Don Ramiro se canceló a
comienzos de 1921, estas diferencias de criterios fueron absolutamente insalvables para la reta. Una pena. Esto también se unió a los múltiples compromisos que ya estaba adquiriendo Manuel de Falla, que ya tenía Falla internacionales, y a sus continuos problemas de salud. Falla atravesó por problemas de salud importantes en estos años, en 1919 y en 1920, que también era un hándicap a la hora de trabajar. Fue la reta quien escribe a Zuluaga para que comunique a Falla su retirada del proyecto, y lo hace de manera muy directa. Mi querido Zuluaga, es una gran lástima tener que dar por muerto y sepultado el proyecto de la Triple, pero no puede ser de otro modo. Nuestras maneras de ver son demasiado contradictorias. Iré muy pronto a verle, su amigo siempre. No da ninguna opción, la verdad. Aquí, bueno, yo personalmente creo que faltó un encuentro personal entre los tres. Podría haber sido perfectamente en el entorno de Ávila. Me imagino a los tres paseando por la ciudad y viendo esa monumentalidad de Ávila, y se hubiese solucionado. Podrían haber llegado a un acuerdo, pero la lejanía, también las reservas de la reta. La reta, hay cartas con Zuluaga donde no termina de fiarse de este proyecto de ópera, no sabe qué va a pasar, e incluso dice: es que yo no quiero que mi novela termine como algo grotesco, donde se van intercalando arias y barítonos y sopranos. Claro, él se imaginaba, pues yo creo que se imaginaba una ópera del siglo XIX, pero no sé lo que se estaría imaginando. No era para nada lo que Falla tenía en mente. O sea, él ya desconfió desde el principio. Y también creo que no llegó bien que Falla se tomara tantas licencias con su libreto. No llegó bien que Falla recortara su libreto y que Falla le propusiera tantos cambios. Como autor de la obra, como autor del libreto, eso fue algo que creo que le dolió especialmente. Y bueno, también, por otro lado, están las circunstancias profesionales de Manuel de Falla. Falla en aquel momento ya estaba componiendo el retablo de Maese Pedro. Estaba en pleno proceso creativo del retablo de Maese Pedro. Retablo de Maese Pedro, del que este año estamos celebrando su centenario, el centenario del estreno. Se estrenó en 1923 en París. Fue un encargo de la princesa de Colignac. Claro, ante un encargo tan importante, que además pagado, y un proyecto que no terminaba de materializarse, donde no se terminaban de poner de acuerdo con el autor, pues Falla le dio prioridad a la obra que él estaba componiendo, que era el retablo, donde él ya era su libretista. Él ya estaba adaptando un capítulo del Quijote, que es lo que está basado en el retablo de Maese Pedro. Y lo más interesante de esta cuestión es que se ve claramente cómo Falla en el retablo de Maese Pedro está aplicando las propuestas dramático-musicales que propuso a la reta para la gloria de Don Ramiro. Claramente, esto es lo más interesante. Él ya las tenía en mente y, al no poderlas materializar en esta ópera, las llevó al retablo. Eso es lo interesante. Y las vemos muy claramente en la brevedad del retablo. El retablo es una obra en miniatura, no llega a 30 minutos, una ópera de cámara. La economía de medios, la utilización de fuentes literarias y musicales de la historia de España. Hay una continuidad del drama, hay una búsqueda de la objetividad. Los personajes del retablo de Maese Pedro son marionetas, porque él también un poco estaba mirando para la gloria. Y por supuesto hay danzas también en el retablo de Maese Pedro, danzas históricas. Son todos estos elementos. Falla pues estaba ya pensando para esa ópera que no pudo ser, para la gloria de Don Ramiro. Creo sinceramente que la reta no valoró suficientemente a Falla. Creo que subestimó su bagaje intelectual y literario, su extraordinaria experiencia musicoteatral y el dominio que tenía Falla de la semántica musical, de ese poder de la música para evocar e interpretar el texto. Creo que esto le faltó a la reta. Con la cancelación de este proyecto perdió también la ciudad de Ávila, lamentablemente, porque de haberse podido concluir
de haberse creado esta ópera, Ávila hubiese estado presente en los teatros más importantes del mundo, como lo estaba la obra del Faro. La vida breve, el sombrero de tres picos, el Amor Brujo, luego ya el retrato de Maese Pedro, estaban estrenándose en París, en Londres, en Nueva York. Ahí podría haber estado esta ópera sobre la gloria de Ramiro. Falla viajaba constantemente, ese fue también otro de los problemas, los compromisos profesionales de Falla. Falla se movía continuamente para estar presente en los estrenos de sus obras, sobre todo en París. Ahí podría haber estado Ávila también. Fue una pena en ese sentido para la ciudad. Bueno, pues el resto de historia, como suelen decir, el retrato de Maese Pedro fue un éxito, conmemoramos ese centenario, ahora en 2023 estamos en ello, y en los años que siguieron a este proyecto, pues Falla y Zuluaga colaboraron en otro proyecto, en este caso sobre el Cid, ellos tenían muchas ganas de colaborar, que tampoco llegó a término, sobre el Cid, el romancero, esto fue en 1921, tampoco llegó a término, y Enrique Larreta continuó con su carrera literaria y, como les decía, fue en los años 40 donde por fin se encontró con Manuel de Falla. Por fin tuvo lugar ese encuentro. ¿Qué hablarían de Gardel Ramiro? Yo creo que sí. En algún momento pues salía la conversación y diría, ¿por qué no hicimos este proyecto? ¿Qué pasó? Bueno, creo que este homenaje era necesario y me gustaría finalizar con la última frase de Larreta de esta novela. Y fue la frase que Santa Rosa le dijo a don Ramiro cuando ya se estaba muriendo. Y dice así: esta fue la gloria de don Ramiro. Muchas gracias.